¿Cómo te definirías? ¿Como el terraplanista más reconocido de Latinoamérica? ¿El Es un título representante? muy grande. Mira, en realidad yo de profesión soy animador por Bueno, este computadora es el de señor videojuegos y Irulanducci, estilo ahí se va tecnoemprendedor. presentando. Pero desde que hace Es mucho un tiempo muchacho de vi la el ciudad de La billete de un Plata. dólar, esa pirámide con un ojo atrás, Se dedica, que dice, dice el animaciones, nuevo efectos orden especiales. popular, Muy conocido en la comunidad escrito por terraplanista. Ordo Es de Seclorum, acá de Argentina. siempre me llamó la atención querer entender ese mensaje ahí atrás, porque me parecía bastante icónico, Claro. totalmente fuera de la realidad que uno recibe en la educación tradicional. Sin embargo, el agua siempre está plana. Claro. Entonces, ¿cómo haces para curvar el agua y se quede adherida a la parte externa del contenedor? Brevemente, la gente te va a citar la gravedad. La persona de a pie te va a citar que la gravedad es una fuerza, te va a decir, porque le enseñaron que Newton, no, mentira, Newton nunca dijo eso, es más, está escrito de su propia mano, que él no creía en que una fuerza, o sea, que la masa de un cuerpo por tener masa a Atraía, distancia claro, atraiga a atrae a otra, otra. sin ningún agente intermedio, él lo dejó escrito. Bueno, acá el señor, como buen manipulador de la información que es, acaba de decir algo que es cierto. Newton deja eso asentado en uno de sus escritos. Pero a lo que él iba es que él puede describir muy bien las leyes del movimiento, en parte por una cuestión matemática, un desarrollo matemático que él hace, pero siempre en base a la experimentación, ¿sí? Pero bueno, él no pudo encontrar la causa de por qué esta fuerza existía. Que luego, en el siglo XX, Albert Einstein va a venir a dar un cierre a esta teoría de la gravitación de Newton, ¿sí? Una nueva visión de lo que es la gravedad. Incluso no hay ninguna comprobación empírica de que la masa la masa que tiene un cuerpo atraiga a otro cuerpo. O sea, a la fecha de hoy nadie vio eso jamás. Bueno, acá está faltando totalmente a la verdad. ¿Sí? Se ha comprobado desde el año 1798 a través del experimento que realiza Cavendish, el cual utilizó para poder medir con gran precisión la constante G de gravitación. ¿Sí? Y se ha replicado, hoy en día se puede hacer de una forma medianamente casera, ¿sí? Teniendo bastantes precauciones, y se puede visualizar cómo dos masas son atraídas, ¿sí? Entonces, en el mundo profesional, académico, Newton fue descartado y se pasó a la teoría de Albert Einstein. Bien, acá nuevamente está manipulando y tergiversando la información. Él dice que Newton fue descartado del mundo profesional por la teoría de Albert Einstein. En realidad, Albert Einstein lo que hace es ampliar la teoría de la gravitación de Newton y da un porqué justamente de esta fuerza. Ahora, ¿podés creer que todo lo que te rodea, todo lo que construyó el ser humano, todo lo que tenés muy cercano, fue construido en base a las leyes de Newton? Sí, porque funcionan perfectamente en el mundo cotidiano. ¿Cómo se sostiene un edificio? ¿Por qué no se cae un puente? Todo eso es gracias a las leyes de Newton. Funcionan y muy bien. ¿Sí? Ahora, en otras cuestiones, como ampliando un poco de lo que habla de la teoría de la relatividad de Einstein, principalmente de la dilatación temporal, ¿sí? En objetos en movimiento y en objetos bajo campos gravitatorios. O sea, se deduce que mayor cercanía a un campo gravitatorio, el tiempo pasa más lento. Por lo tanto, en la superficie de la Tierra el tiempo pasa de una forma y en el espacio pasa de otra. ¿Sí? Este es el principio que tuvieron que tener en cuenta los GPS para poder funcionar. O sea que sin la teoría de Albert Einstein no hubiesen funcionado, se hubiesen descalibrado, sin tener en cuenta esa dilatación temporal. Que dice que el tiempo y el espacio se curva, que la gravedad en realidad es la masa de un objeto curva el tiempo y el espacio y hace que los objetos caigan hacia él. Y la explicación está bárbara, pero me tenés que demostrar físicamente que existe una partícula de tiempo y una partícula de espacio, porque si no tenés geometría, ¿qué vas a curvar? Claro. El tiempo es un concepto humano, entonces por eso esos son teorías de la gravedad. Es ley de Newton, pero es teoría de la gravedad. Bien, ahí lo que hace él es enfatizar un poco en el concepto de teoría y él cree que el hecho de que sea una teoría es algo que no está comprobado y que no es real. Porque claro, él necesita que la palabra sea ley para que tenga peso y para que sea así y de ninguna otra forma. No, teoría son los fundamentos explicativos
En la física se utiliza la matemática y la experimentación, ¿sí? Pero el lenguaje matemático lo que hace es expresar de otra manera y describir las cosas que se ven, ¿sí? Y eso, en conjunto, si las dos cosas concuerdan, se puede elaborar una teoría que está describiendo la realidad. Y él dice que el espacio y el tiempo se tienen que curvar, ¿sí? Albert Einstein propone eso en su teoría, y es totalmente correcto, y es totalmente comprobable. El hecho de que vos no tengas quizás los medios para comprobarlo, no quiere decir que sea mentira. Y bueno, ahora vamos a decir, no, pero está todo manipulado, que ellos te muestran esto. Si vamos a esos argumentos, al fin y al cabo no podemos creer en absolutamente nada. Lamentablemente, a veces hay que meterse. Por ejemplo, tenés que ir y hacer la licenciatura en física, aprender todos los conceptos, y ahí te vas a empapar y vas a hacer todos los experimentos necesarios y te vas a convencer. Pero no todo el mundo puede acceder a eso, ¿sí? Con los conocimientos que tenemos desde la secundaria, o sea cual sea la carrera universitaria que hemos seguido, probablemente no vayamos a tener la posibilidad de comprobarlos con nuestros propios ojos y nuestros propios medios, ¿sí? Y ahora yo voy a tirar una pregunta. Cuando uno lanza un objeto, ¿qué tipo de línea describe? ¿Una curva o una recta? Es una curva. El principio de equivalencia que utilizó Einstein fue ese, para poder explicarlo. Y obviamente, cualquier explicación que puedas encontrar en un video de divulgación o en un libro de divulgación, simplemente te va a tratar de explicar las cosas con ejemplos y con experimentos mentales, para que vos lo entiendas y cualquier persona lo entienda. No te va a dar la base matemática, lo que te da la rigurosidad y de que eso se comporta de esa forma. Y como bien vos decís, la matemática no miente, papá. Y sí, el espacio se curva, se ha visto lo que se llaman lentes gravitacionales, está bien, vos no vas a creer nada de eso, vas a decir que es todo Photoshop, pero están, ¿sí? El espacio se curva y la luz, vas a ver cómo se curva porque pasa por un espacio-tiempo curvo justamente. ¿Entendés? O sea, la matemática no miente. A un punto, la ciencia es como que recibe, uno dice, bueno, las creencias quedaron en el feudalismo, en la Edad Media, y chau. Y la ciencia también tiene un halo de creencia fundamental, o sea, como que algo se supone que se debe haber comprobado, algo se supone que debe estar experimentado, algo se supone que es real. Bueno, miren qué curioso, lo que él está diciendo es totalmente cierto. Y esta es la base que fundamenta la hipótesis de la Tierra plana. El hecho de creer sin vos poder comprobarlo, porque ahí el muchacho le está creyendo, se está convenciendo de todo lo que le dice Iruplanducci sin haberlo comprobado, ¿sí? Nosotros siempre apelamos a la fe, a veces no nos queda otra, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no tenemos las herramientas suficientes. ¿Vos por qué tenés que creerle a un científico, ¿sí? A un físico, a un químico? Vos no vas a tener las herramientas suficientes, ¿sí? Pero, ¿podés no tenerlas? Sí, si vos no querés tenerlas. Porque vos podés ir a una universidad, estudiar y aprender los fundamentos básicos de la física y lo más avanzado. Lamentablemente, estos no están disponibles para cualquier nivel de educación. En una secundaria no vas a ver todo eso. Hay niveles matemáticos muy complejos después de la secundaria. Lamentablemente, el nivel educativo acá en Argentina está decayendo y lo que hace es fomentarse este tipo de cuestiones como el terraplanismo. La base matemática que utiliza la física es muy compleja, ¿sí? No es imposible de aprender, obviamente que no, pero es muy compleja y no podés aprenderla de un día para el otro en un video de YouTube. Lamentablemente eso no se puede, pero estamos todos invitados a ir a una universidad y a aprenderlo. Y ahí vamos a ver cómo son las cosas de verdad. Pero no, mientras tanto, como nuestro ego nos gana, preferimos pensar que todos los científicos, ¿sí? Todo el progreso de la humanidad en las ciencias es falso. Y que ahora nosotros, a través de este muchachito, nos estamos enterando de la realidad y que todos ellos están equivocados. O sea que, claro, vos que no sabés nada y que nunca estudiaste, ni nunca te pusiste a desarrollar nada, sabes más que ellos ahora. Y punto, nada más. En este caso, punto, nada más. En este caso las cosas que podés comprobar son descartadas. Lo que vos decías es lo que decía Arquímedes, es la densidad. Si vos sos más denso que el medio en el que te encontrás, te vas para abajo, si sos menos denso, te vas para arriba. Entonces, si estás en el agua y sos una madera, no importa el tamaño que tenga, ¡puc!, flotás a nivel cero. Si sos más denso, ¡puc!, te vas para abajo. Nosotros estamos en el fluido del aire y por lo tanto
Bueno, ahí lo que está queriendo explicar Iru es la gravedad, de por qué las cosas se caen, básicamente. Él dice que se debe al empuje del aire. Mirá vos, claro, por eso el globo de helio se va para arriba porque hay un empuje del aire. Sí, obviamente, todos los fluidos generan un empuje. Eso es real. Es real lo que acaba de decir él. Pero ¿es real que que la gravedad funciona por eso? Totalmente no. Totalmente es un no rotundo. O sea, él está diciendo, él no se está dando cuenta que esa verdad se cae a pedazos. Se cae a pedazos con algo tan simple. Si tenemos una cámara de vacío no hay ningún fluido, las cosas no tendrían que caer entonces. Pero sin embargo, ¿qué sucede? Caen, y caen exactamente a la misma velocidad. No hay curvatura geométrica, o sea, nadie puede detectar que en el horizonte tenga una caída de curvatura. De manera directa es indetectable. Nosotros hemos lanzado globos a 22 kilómetros. Bueno, esto me parece ya es patético. No hay curvatura. Él dice que nadie la vio, que nadie la puede detectar. Eso es algo que él dice, ¿sí? Lamentablemente, ahí los entrevistadores, los periodistas, supongo, no tienen la base suficiente ni el conocimiento suficiente para darse cuenta de que lo que está diciendo es una tontería, ¿sí? Él dice a 20 kilómetros. Bueno, pensemos, hagamos un experimento mental, ¿eh? 12.000 kilómetros de diámetro tiene el planeta Tierra. Pensemos el número 22 contra el número 12.000. ¿Cuánta curvatura podríamos ver a esa altura? Prácticamente nada. Muy poca. Y él, claro, seguramente cree que tendríamos que ver algo como el planeta de Kaiosama, ¿sí? No, para nada. Recién, a los 60 o 70 kilómetros de altitud, empieza a notarse un pequeño grado de curvatura, ¿sí? Si vos querés ver la Tierra completa, y lamentablemente te tenés que ir muy muy lejos. Yo digo, veo un barco que se está alejando. Sí. Vos ves que el barco como que desaparece. Si ¿Ves que fuese desaparece, plano, de hecho? claro, pero si fuese plano vos lo seguirías viendo, porque por ejemplo yo la luna, aunque esté a millones Sí. de kilómetros, ¿Cómo sabes que la está a millones veo. de kilómetros? Y porque sí, que No la, verías. la A tenemos. millones de kilómetros no verías. ¿Vos Sí, ves más pero de 10 el- kilómetros pero de el- distancia? No, porque Bueno, hay una cuenta para hecha mí, por altura, ¿no? De Claro, la pero- distancia que se... no, porque yo digo, yo No, estoy yo te viendo. entiendo, es esto que vos estás viendo acá. No sé. No, Y esto- entiendo esto- nada de eso. Bueno, Mostráselo mira, esto en es- la Está la cámara. cámara, Esto está la es, cámara. esto es el equivalente al barquito. Bien. Estos son faros a la distancia y este es el sol poniéndose. Sí. Bueno, con lo del sol poniéndose ya podemos explicar todo. Es patético, la verdad que es patético. Lamentablemente muchas personas que viven en la ciudad y que no han tenido la posibilidad de salir, yo vivo en un pueblo, así que muchas veces me he topado con un atardecer, el horizonte y el sol, y jamás ocurre eso. Él dice que el sol por perspectiva se va haciendo chiquitito, ¿sí? Porque en la teoría terraplanista obviamente el sol no se oculta tras la curvatura de la Tierra, ¿no? Simplemente se aleja tanto que se hace chiquitito y se hace de noche. Bueno. No, lamentablemente no es así, y eso lo puede ver cualquier persona con sus propios ojos, por ahí unos lentes de sol como para proteger un poco la vista, y lo va a ver que el sol se esconde tras la curvatura. Yo veo que el barco desaparece. Vos ves que el por barco la distancia. desaparece y No, la vos gente ves te va a que el decir... barco baja. No, no ves que No, baja. Te yo puedo mostrar veo que el cientos barco... de videos y no yo ves veo que el baja. barco desaparece antes Vos ves que el barco baje. desaparece. Vos te estás Pero vos- olvidando... O sea, vos no ves Pero- la parte de Para, arriba del barco. ordenemos un nítida. poco, porque A ver, es un acá voy con lío. esto. En el horizonte, vos no ves la parte del barco nítida que va bajando No. en un horizonte. que se va inclinando. O que se va inclinando, ¿no? Eso fue mortal. O sea, ¿qué tamaño tendría que tener la Tierra para que eso suceda, no? Pensemos lo siguiente, dice, primero desaparece y después baja. Sí, eso es cierto, sucede así. Pasa que nuestra visión está limitada, ¿sí? Y antes de que comience la curvatura, por así decirlo, a esconder al barco, obviamente por la limitación de tu vista, lo vas a perder justamente de vista el barco. Y En este caso, punto, nada más. Pone globos de altitud. Los que no tienen ojo de pez llegan hasta los 40, 35 kilómetros de altura del horizonte totalmente. Agregamos que el ojo de pez tiene que ver con que el ojo humano mira sobre una dirección, el ojo de pez tiene más amplitud. Más para ver. amplitud, pero de forma, ¿entendés? Ya a nivel del suelo se ve como una curvatura. O sea, la gente que va de a pie, vos le preguntás, en geografía nunca te enseñan a decir, o sea, yo te pregunto a vos, ¿y cuáles son tus argumentos para de manera directa decirme que la Tierra es una esfera que gira alrededor del Sol? No, La gente convencimiento normal que se tenés. queda, prácticamente se queda sin argumento. Es más, Sí, tal cual.
se queda sin argumentos. ¿Por qué? Porque es una deficiencia de nuestro sistema educativo, ¿sí? Hay verdades que son tan irrefutables que no son necesarias enseñar su comprobación, ¿sí? Y lamentablemente la comprobación a veces escapa un poco de las posibilidades que tienen las personas. Yo te digo, estamos discutiendo la curvatura de la Tierra. ¿A qué altura hay que elevarse matemáticamente hablando? ¿A qué altura hay que elevarse para realmente ver la curvatura de la Tierra? Porque podemos hacer un montón de teorías y decir, no, porque el barco desaparece, es un método Te indirecto. dicen, lo de la NASA dice 12.000 pies. No, sí, un poquito más, en realidad 15 kilómetros. No, para nada. A 15 kilómetros jamás verías la curvatura de la Tierra, o no verías la curvatura que vos esperás. Vas a ver muy poquitos grados de curvatura, que van a ser prácticamente imperceptibles y se van a confundir en el horizonte. ¿Entendés? O sea, la matemática no miente. Al principio del siglo XX la teoría de relatividad de Einstein surge por un cuestionamiento muy profundo de la ciencia, que fue demostrar realmente si la Tierra le daba la vuelta al Sol instrumentalmente, porque los sentidos te pueden engañar. Nosotros no sentimos que la Tierra gire, entonces te pueden decir, bueno, no, es que vos sos muy chiquito, la Tierra es muy grande. Lo cual contradice, porque si fuese muy grande tendría una fuerza centrífuga enorme y la deberías detectar. Tenemos todo así para adentro. Pero bueno, chupados para adentro. vamos a hacer ciencia. No podemos confiar en nuestros sentidos totalmente. Vamos a lo instrumental. No, eso es centrífuga. Es lo mismo en Velocidad, realidad. digo. Son las mismas. Bueno, lo que acaba de decir es totalmente incierto. No saldríamos volando, primero y principal, por la fuerza de gravedad, ¿sí? Pero claro, como él dice que no existe, bueno. Y segundo, la velocidad de rotación de la Tierra son 415 aproximadamente metros por segundo. Con respecto a la circunferencia de la Tierra no es nada, es una velocidad angular muy baja. Bien, ahí tenemos representado la Tierra. Esto es la velocidad tangencial, ¿sí? Que es la de giro, que son 465 metros por segundo. El radio de la Tierra es este, ¿sí? Hay que pasarlo a metro. Tenemos que poner todas las unidades en MKS, ¿no? Metro, kilogramos y segundo, ¿sí? Bien, en un movimiento circular, la fuerza necesaria, ¿sí?, para mantener un objeto dentro de ese giro va a ser igual a la masa por su aceleración centrípeta. O sea, básicamente la fuerza necesaria para que esta persona con esta velocidad no salga disparada, ¿sí? Bien, entonces, también sabiendo que se deduce que la aceleración centrípeta es igual a v cuadrado sobre r, vamos a reemplazar acá y nos quedaría que F es igual a m por v cuadrado sobre r, ¿sí? Bueno, lo que es lo mismo que, por ejemplo, si la persona pesa 60 kilos, sería la masa de esa persona, 60 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, que ya está en metros, sobre, hay que pasar a metros los 6.000 kilómetros de radio de la Tierra, ¿no? Tiene un poco más de 6.000 kilómetros, pero para redondear nos queda 6 millones. Esta cuenta da 2,16 newtons, ¿sí? Y sabemos que la fuerza de gravedad, ¿sí?, de una masa, m, la fuerza peso, es igual a m por g. Lo que sería en este caso 60 kilos por 9,8. ¿Y esto cuánto da? Esto es la aceleración de la gravedad, que son metros por segundos al cuadrado, ¿sí? Esto nos da aproximadamente 600 newton. Nos sobra. ¿Entendés? O sea, la matemática no miente. Vamos al instrumental. Creemos un instrumento que detecte si realmente la Tierra gira. Empiezan con el péndulo de Foucault en 1857. Sí. Obviamente el péndulo es una atracción turística, ¿no? Por todas las características que tiene. Tiene un electroimán que lo mueve, tiene un motor que lo mantiene en movimiento. A veces gira por un lado, a veces gira para el otro. Los días de eclipse solar se frena. Fue una mentira eso que yo vi, que volteaba los palitos así. No, eso está bien, pero hay un motor que lo está Claro, moviendo. claro. Te lo dice el propio museo. Eso es lamentable, porque con cualquier péndulo casero podrías ver el efecto. ¿Entendés? O sea, la matemática no miente. Y pasan a decir, bueno, mecánicamente, incluso el propio Einstein decía, mecánicamente no podemos detectar que la Tierra gire. Hay que hacerlo a través de la luz. ¿Sí? Entonces ahí surge el experimento conocido y bastante ocultado por la ciencia, que es el experimento de Michelson-Morley en 1897, que tiran lo voy a hacer rápido porque estamos en radio, pero tiran un rayo de luz
a favor de la rotación de la Tierra y un rayo de luz hacia arriba. Bueno, nuevamente mintiendo. El experimento al que él se refiere de Michelson-Morley no era para probar la rotación de la Tierra. Era para probar si existía realmente una sustancia conocida como éter. En esa época se hipotetizaba sobre el tema de si había un medio por el cual la luz se propagaba. Porque bien sabían que se podía propagar por el vacío, pero si en el vacío había algo. Y luego de ese experimento, que fue fallido en el sentido de que se dieron cuenta de que no había ningún éter, concluyen que la luz no necesita ningún medio de propagación y la velocidad de la luz es constante para cualquier observador. ¿Entendés? O sea, la matemática no miente. La Tesla, porque Nikola Tesla dice, yo tengo la manera de proveer energía libre, gratuita, al mundo. Y lo demuestra, de hecho, todo lo que es el Wi-Fi, la radio, la televisión, transistores, motor eléctrico, son todas las patentes de él. ¿Cuántas patentes tiene Albert Einstein? Bueno, pero justamente porque Einstein no era inventor. O sea, no tiene sentido ese argumento. El aporte que hizo Einstein con la teoría de la relatividad general y especial hizo que inventos como el GPS sean posibles, ¿sí? Son los más aplicables a esa teoría y los que se pueden llegar a entender mucho mejor. Could I get some peanuts? What's wrong with the plane? There's nothing wrong with the plane. The left phalange. There's no phalange. Oh my God. This plane doesn't even have a phalange. Ma'am, please sit down. What's going on? We're all getting off. There is no phalange. Ninguna. ¿Ninguna tiene? Ninguna. No tiene ninguna patente, no hizo ningún beneficio como científico de la humanidad en absoluto. ¿Entendés? O sea, la matemática no miente.